Ahora vamos a hacer una ruta de senderismo por los alrededores del pueblo, con unas vistas espectaculares. Y nos vamos a dirigirnos hacia la Torre de las Heras, que está a 250 metros. Y luego hay un mirador. Vamos a ver su atractivo, a ver qué nos depara este recorrido que lo estamos haciendo en esta visita a esta hermosa localidad, la localidad de Montañana. Y desde aquí ya tenemos unas bonitas vistas de esta especie de muralla y al fondo parte de un torreón. Continuamos con la visita, con el recorrido, y ahora les voy a compartir un poquito más de cerca este torreón que ya queda algo de ruina, está un poco inclinado. Ustedes pueden comentarme diciendo si lo ven inclinado o no. Y en edición te dejaré el nombre de esta fantástica obra de ingeniería medieval. Voy a continuar un poquito más por este sendero, a ver qué más de atractivos hay en el entorno de esta bonita localidad. Y es que aquí desde esta roca, mira, con cuidado te puedes parar. Eso sí, como digo yo, ancla bien el pie. Y mira, qué vistas tenemos del conjunto histórico. Seguimos este sendero empedrado y amurallado. Y aquí nos encontramos con este tipo de construcción. Esto era pues unas casas que ahora mismo pues está en ruinas, está abandonado. Pero que hace años, bueno no, siglos atrás, esto era habitado por gente que vivía en estos lares. Eran buenas casas, Mira, ve, esta es la fachada de esta casa. Nos dice que era una casa grande, Mira. Y desde aquí también tenemos unas bonitas vistas del conjunto histórico. Y aquí vemos este panel informativo que nos dice Mirador Torre de las Heras. ¡Wow! Y claro, estas son las vistas que tenemos desde este punto. Continuamos disfrutando de este recorrido por este hermoso sendero, un sendero totalmente de piedra, un sendero construido hace siglos atrás. A sus costados, como podéis ver, es amurallado, con lo cual esto no se ve todos los días, amigos. Les comento que el sendero alrededor del conjunto histórico es circular. Como pueden ver, esto ya se puede decir dando ya la vuelta y tenemos el sol en nuestro frente y las vistas allí del pequeño barranco. La visita al conjunto histórico de Montañana se puede hacer de dos maneras. La una es simplemente visitando el conjunto histórico y la otra opción sería visitar el pueblo y hacer una ruta circular alrededor. Es muy suave, apenas tiene un desnivel, bueno, por ponerle yo creo que unos 150 metros más o menos de desnivel, pero está muy bien, ya que desde diferentes miradores podremos tener unas vistas espectaculares del pueblo.
Y por lo que se ve, aquí vamos a llegar a una edificación, no sé si es religiosa, pero deducimos que es monumental. Y aquí vemos esta placa informativa con información de la ermita de San Juan. Y es esta monumental obra, totalmente construido en piedra, como todas las construcciones de estos sitios, de estos pueblos. Nos vamos aproximándonos a la orilla mismo del barranco. Vemos que ahora tiene poca, casi nada de agua, unas pequeñas charcas, pero claro, esto cuando llueve duro o llueve fuerte, esto tiene que tener bastante caudal. Y desde aquí ya tenemos unas hermosas vistas. En primer plano, este puente, un puente de un arco totalmente de piedra.